es la gestión de procesos. La gestión de procesos es nuestro primer tema que tiene que ver con el procesador. Ya saben que el procesador nos va a tomar la primera parte de la materia. Entonces, para poder representar la gestión de procesos en un sistema operativo, primero tenemos que entender qué es un proceso. Ya les había comentado en clases anteriores la diferencia entre una aplicación o un programa y un proceso. Sabemos muy bien que en los computadores actuales se pueden hacer varias cosas a la vez. ¿Eso es cierto? No, solo nos muestra la ilusión de que podemos hacer cosas a la vez. Ok, exactamente. Entonces, podemos estar imprimiendo, chateando, escuchando música, descargando videos. Aparentemente estamos haciendo todo al mismo tiempo. Pero en la práctica, pues eso es la programación, ¿verdad? Pero en la práctica, lo que estamos haciendo es que se está ejecutando cada uno de los procesos durante unas decenas o centenas de milisegundos. Entonces, estrictamente hablando, el procesador está ejecutando un solo programa a la vez. Pero en el transcurso de un segundo, obviamente ha podido trabajar con varios procesos. Y la sensación que da al usuario es que existe un pseudo paralelismo. ¿Está bien? Esa es la idea que nos da la multiprogramación. Ok, ¿cuál sería la diferencia entre un programa o una aplicación y un proceso? ¿Cuál es la diferencia? El programa es la parte estática digamos, donde está el código que no hace nada, es que el proceso es cuando se ejecuta ese programa. No. ¿Otra idea? El programa es el que define la conducta del proceso. Ya, pero algo más específico. ¿Cuál es la diferencia entre un programa y un proceso? Una aplicación, un software, y un proceso que se ejecuta para el procesador. Cuando hablamos de estaticidad y dinamicidad, es algo que aquí hay una analogía para entenderlo bastante simple. Tenemos una receta de una torta para poder preparar una torta. La forma más simple de entender. El programa es la receta, es la parte estática que decía su compañero. Y el proceso vendría a ser cada actividad que dice la receta. Escoger ingredientes, mezclarlos, pesarlos, batir cosas, amasar, no sé, poner al horno, adornar, todo lo que sea, lo que conlleve esto. Son diferentes actividades. Entonces, el programa es la receta. Tal vez desde ese esquema se puede ver que es algo estático. Y un proceso es algo dinámico porque son las actividades que se van a realizar. De manera más simple, un programa, aplicación, software, es algo que nosotros vamos a querer ejecutar en una computadora y para eso hacemos 2 clics sobre la aplicación. Pero no la aplicación completa se va a cargar en la computadora. Si ustedes recuerdan cuando les he mostrado el monitor de procesos, un programa de Windows, este monitor de procesos lo que hacía era que para una sola aplicación, por ejemplo calculadora, me acuerdo que les he mostrado, habían un montón de eventos y les había dicho que cada uno de ellos era un proceso. Entonces, ¿cómo podemos separar una aplicación en procesos? ¿Por qué la aplicación es estática y por qué los procesos son dinámicos? La aplicación sigue el ciclo de vida de un software. Alguien lo ha analizado, diseñado, implementado y se está utilizando. Y en algún momento se lo va a retirar reemplazado por otro. Eso es el ciclo de vida de un software. Pero los procesos tienen su propio ciclo de vida.
interno, dinámico. Se crean dentro de la memoria en el computador y mueren una vez que terminan. No persiste, no subsiste, no se pueden guardar en disco, no se lleva más allá de lo que está trabajando en RAM. Pero el programa permanece. Yo quiero hacer algo en Word, abro WinWord y tengo la aplicación. Dejo de hacer Word, cierro la aplicación y mi aplicación está en el disco duro. Mientras que lo que he hecho utilizando el Word de ese momento, he escrito cosas, he puesto negrillas, he puesto cursivas, he revisado ortografía, todas esas actividades, he impreso mi documento. Todas esas actividades se han ido dividiendo en procesos que han ido ejecutándose. Si he querido imprimir algo, presiono Control P, me va a salir el diálogo de impresión, le digo qué página, lo mando a imprimir, se cierra el diálogo y terminó la impresión. Por lo tanto, ese proceso ya no existe. Entonces, se van creando pequeñas tareas. La aplicación se va dividiendo en pequeñas tareas, esas actividades de hacer la torta. Esas pequeñas tareas son independientes unas de otras o pueden ser secuenciales, pero cada una puede entrar al procesador y ejecutarse y tener un resultado propio. Cada una de ellas puede empezar, desarrollarse y terminar, morirse como tal. ¿Está clara la diferencia? ¿Está clara la diferencia? Sí. Sí, Miguel. Ok, entonces, hablemos o analicemos los procesos como tal. La creación de procesos. Ya les había dicho que los procesos siguen un ciclo de vida diferente a los programas. ¿En qué sucesos, bajo qué condiciones se puede crear nuevos procesos? Cuando inicializamos un sistema, arrancamos un sistema operativo, se están arrancando procesos, porque se están colocando programas, aplicaciones en memoria. Cuando se ejecuta un proceso, y este proceso tiene una llamada al sistema, por ejemplo, para crear un nuevo proceso. Interesante, ¿no? Un proceso puede crear otro proceso. Entonces, en ese momento también se activa la creación de procesos. Ustedes van a tener una práctica en Linux donde justamente creen procesos, ya sea por llamadas al sistema, con código en C, o con un uso del lenguaje del sistema operativo Unix. Otra puede ser la petición por parte del usuario de la creación de un nuevo proceso, lo que les decía, lo que van a hacer en la práctica. Esto es algo automático. Por ejemplo, podría darse con, a ver, que quiero copiar algo de un documento a otro. Hago un copy, lo pongo en el portapapeles, lo pongo en memoria. Entonces eso es otro proceso. Acabo de crear un proceso, un clon, y ese proceso está esperando ser utilizado. Y cuando coloco pegar, ese proceso puede haber muerto. O cuando hago el inicio de un trabajo en lotes. ¿Alguien me puede decir qué es un trabajo en lotes? ¿Qué es un trabajo en lotes? ¿Ni idea? Vamos a utilizar mucho este concepto de lote porque es como un grupo de cosas. Un grupo que en un tiempo podemos utilizarlo y en otro tiempo va a ser otro grupo. No sé si están saliendo, están entrando, pero empieza a sonar, pero no hay nadie. Okay. Entonces, un lote es un lote de tareas, es una agrupación, un conjunto de elementos que se tienen que realizar de alguna manera. Entonces, se pueden realizar un conjunto de tareas para poder trabajar de esta manera. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Algunos procesos se pueden ejecutar en primer plano, foreground, pero otros procesos se pueden ejecutar en segundo plano, background. Justamente una de las tareas que hagan en Linux va a tener que ver con esto. Van a mandar cosas a background para que su foreground esté libre y ustedes puedan seguir haciendo cosas. Unix nos permite en línea de comandos hacer esto. ¿Está bien? Cuando ejecutamos algún tipo de proceso, que puede ser leer correo electrónico, revisar páginas web, imprimir archivos, cualquier cosa, ocurren elementos que se llaman demonios en Unix
o servicios en Windows. Son elementos que nos están ayudando a realizar las tareas. ¿Ok? Y en cada uno de los sistemas operativos vamos a tener un montón de estos demonios, daemons, o un montón de servicios. En Unix existe un programa llamado PS que nos permitiría revisar qué procesos están en marcha. En Windows ustedes presionan Control al suprimir y se van al administrador de tareas, por ejemplo. Voy a empezar a compartir cosas para que compartir más cosas para que podamos seguir revisando esto. Me imagino que ya no van a entrar más. Para que no nos interrumpa. Ok. ¿Dónde estamos? Ok. Cuando ejecutamos un programa, de dos clics sobre un icono, por ejemplo, vamos a hacer que comience un nuevo proceso, obviamente ejecutando un programa correspondiente. Si estamos en Unix, vamos a trabajar con un sistema gráfico llamado Xwindow. Si estamos en Windows, directamente el proceso es gráfico. ¿Bien? Hasta el problema de las ventanas, o sea, en qué ventana se tiene que realizar qué cosa, son parte de los procesos de su trabajo. Un sistema puede tener múltiples ventanas abiertas y cada una de ellas va a estar ejecutando un proceso. En el caso de Unix, por ejemplo, yo puedo tener esta ventana de consola abierta, pero puedo abrir una segunda ventana con un nuevo usuario. O sea, aquí podría tener un usuario y en esta otra otro usuario, ejecutando diferentes cosas. Aquí voy a ejecutar un comando y aquí voy a ejecutar otro comando. Entonces, cada uno de estas aplicaciones que estoy abriendo va a manejar su propio conjunto de procesos, su propia forma de esquematizar nuestro trabajo. ¿Está bien? Para Unix, la llamada al sistema para crear un nuevo proceso se llama fork. Fork es la llamada al sistema que nos permite crear procesos. Justamente cuando utilicen un código C, van a utilizar esta llamada al sistema para crear un nuevo proceso. ¿Qué hace este proceso? Lo primero que hace es crear un clon de sí mismo. El proceso que ejecuta un fork está creando un clon. Es una copia exacta. El problema es que ambos ahora tienen las mismas direcciones de memoria, los mismos registros. Es un clon y no podrían trabajar. Entonces, el trabajo siguiente que se hace es ejecutar otra llamada al sistema que permite que el clon pueda adoptar su propia identidad. Se le va a dar direccionamiento, se le va a dar direcciones de memoria, registros, etcétera, de tal manera que pueda trabajar en forma independiente del primero. No va a depender del primero. Y se pasa a ejecutar como tal. Entonces ya son dos procesos y van a ir girando o rotando para poder trabajar uno independiente del otro. En Windows, utilizando Win32, la llamada al sistema que nos permite crear procesos se llama Create Process. Y lo que hace es crear el clon y habilitar directamente direccionamiento propio. No necesita de dos llamadas al sistema. Bien, pues de esa manera creamos procesos. Vamos a irnos al otro extremo. ¿Cómo se terminan los procesos? ¿Qué eventos pueden ocasionar que terminemos procesos? El primero es el simple. El proceso ha concluido su trabajo y obviamente voluntariamente termina. Otra situación puede ser que el proceso detecte algún tipo de error y voluntariamente termine. El sistema operativo puede detectar un error. Por ejemplo, un proceso que es un virus está intentando acceder a espacios de memoria que no le corresponden. Entonces el sistema operativo va a detectar esto y el sistema operativo lo va a terminar, el proceso. Y la otra forma que ustedes también van a utilizar en un programa es forzar la terminación del proceso. Ustedes lo que van a hacer en una segunda práctica de Linux es cambiar la prioridad de un proceso, de tal forma que este proceso va a ser el que tenga mayor prioridad en su máquina. Y si tiene mayor prioridad, el procesador lo va a atender con preferencia a él, con una preferencia del 80-90%. ¿Qué implica? Que está descuidando a todos los demás procesos, incluyendo el sistema operativo.
Así que va a empezar a degradarse, se va a poner lento. Cuando ustedes vayan a escribir cosas en la consola, van a ir apareciendo letras por letras. Se está poniendo muy lento. Entonces, tienen que matar el proceso. Terminar el proceso a la fuerza. ¿Bien? Cuando un proceso, termina adecuadamente, sin necesidad de forzarlo, se utiliza la llamada al sistema exit en Unix, y eso lo van a ver en el código que ustedes hagan. En Windows se utiliza exit process, la llamada al sistema que nos permite terminar en forma adecuada. La segunda es cuando hay algún tipo de error o queremos matar el proceso manualmente. Entonces, la forma de hacerlo en Unix es utilizar kill. Ustedes van a utilizar esto para poder matar procesos. En el caso de Windows es terminate process. ¿Cómo ocurre en Windows esto? Pues colocan control al suprimir, escogen los procesos, tecla derecha y le dicen terminar proceso. Lo que está haciendo internamente es ejecutar esta llamada al sistema. ¿Está bien? En el caso de Unix, cualquier sistema operativo tipo Unix, podemos buscar una secuencia de teclas que nos permita hacer eso, pero es más fácil con consola utilizar kill y el número de proceso. Entonces, entre los dos extremos, que es crear y terminar procesos, existen una serie de funciones, una serie de estados. Empezamos con el estado nuevo, cuando se crea, y pasa al estado terminado cuando finaliza. Pero al medio tenemos tres estados. El primero es ejecutándose, que implica que el procesador lo está procesando. Existen dos tipos de colas. ¿Qué es una cola? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es una cola? Es un conjunto de elementos. A ver, ahora hay una cola, por ejemplo, en la Corte Electoral para gente que es jurado y que está buscando excusas para no hacerlo, o sea, presentando sus excusas. ¿Qué es una cola? Una fila ordenada, nada más. ¿Cómo ordenamos la fila? Ya vamos a ver. ¿Bien? Existen algoritmos para ordenar esas filas. Pero en este caso hay una cola que se llama ready, la cola de listos. Son todos los procesos que se están encolando y están listos para ser ejecutados. Seguramente en el algoritmo más simple, que es FIFO, el primero que esté en la lista va a ser el primero en ejecutarse. También existe otra cola de los bloqueados o de entrada y salida. Y estos son procesos que no solo necesitaban de procesador, también necesitaban de dispositivos de entrada y salida. Entonces, si necesitaba alguna impresora, algún CD, disco duro, etcétera, va a irse a esta otra cola. Y en el estricto orden también del algoritmo van a atenderse de esa cola. Entonces existen dos colas. El procesador, el proceso se crea y el proceso termina. ¿Está bien? Existe algo que se llama scheduling. El scheduling viene a ser como la planificación de cómo se van a encolar los procesos. Y el dispatcher, que viene a ser el primer proceso que esté en la cola, va a ser el que se ejecute. Aquí tenemos un diagrama de estados, el scheduler y el dispatcher, como les he dicho. En este diagrama de estados podemos ver que el proceso nuevo, cuando se crea, se admite a la lista o a la cola de listos con algún algoritmo. Vamos a suponer que es FIFO, para hacerlo más simple. Primero en entrar, primero en salir. El primero que está en esta cola se va a despachar hacia el procesador. El procesador lo ejecuta. ¿Qué sucede si no termina la tarea? Entonces, si necesita seguirse ejecutando, va a ser interrumpido y va a volver a la cola de listos. El otro proceso que estaba al principio de la cola de listos se va a ejecutar ahora. Si este proceso termina, entonces se va a ir a este estado. El proceso que no había terminado, estaba al principio, aquí otra vez, se va a despachar al procesador. Esta vez, si bien no termina, necesita utilizar, por ejemplo, algo de entrada y salida, una impresora. Va a pasar a la cola de bloqueados, la cola de entrada y salida.
Si no hay nadie más, va a empezar a imprimir. Mientras tanto, se puede crear un nuevo proceso que va a pasar al procesador. Este proceso que está aquí imprimiendo va a ir a la cola de listos, al lugar que le corresponde, y va a esperar a realizar este ciclo hasta terminar. Este es el diagrama de estados que nos muestra los diferentes estados por los cuales pasan un proceso. ¿Dudas? Si no finalizara el proceso, seguiría hasta qué punto seguiría. Hasta que termine, suponiendo que el proceso necesita 100 unidades de procesamiento, vamos a ponerlo en ese sentido. Y cada tiempo que ingresa utiliza 2 unidades, 50 veces va a dar la vuelta, hasta que termine. ¿Qué más? ¿Está claro? Sí. Ok, tenía una animación, pero no funcionaba, ya no funciona Flash con las versiones de navegadores actuales. Entonces lo que he hecho es utilizar una versión antigua del sistema operativo y capturarlo en un video, la animación. Les voy a mostrar la animación para que quede totalmente clara. Vayamos viendo. Se crea un proceso. Es admitido, por lo tanto, por algún algoritmo de planificación, va a ir a la cola de listos. Como no hay nadie, se va al principio. Como es el único, se va a despachar hacia el procesador. Y el procesador va a empezar a ejecutarlo. Mientras el procesador esté ejecutando, se va a crear otro proceso. El procesador está ocupado. Se admite y va a la cola de listos. Como es el único, se va a ir al principio, pero no va a poder ser despachado. El procesador está ocupado. Ese trabajo verde no ha terminado, así que vuelve a la cola de listos y el trabajo que está al principio va a ser despachado para ser ejecutado. El procesador está ocupado, como tal. ¿Está bien? Y este proceso, perdón, mientras tanto, el procesador está ocupado, se crea un tercer proceso. El proceso va a ir a la cola de listos, a ocupar su sitio. El procesador sigue procesando al proceso rojo. Pero este proceso no ha terminado, necesita algún tipo de dispositivo de entrada y salida. Se va a la cola de bloqueos o cola de espera. Como es el único, empieza a utilizar la impresora. Mientras tanto, el proceso que estaba al principio de la cola se despacha, va al procesador y se ejecuta. El proceso que ha impreso ya ha terminado su tarea y vuelve a la cola de listos, a la posición que le toca. El procesador estaba procesando el proceso verde y el proceso verde termina. Entonces ese se va. El siguiente en entrar es el proceso amarillo y el proceso rojo está esperando. Este proceso creo que es la primera vez que está entrando, pero es pequeñito, entonces seguramente va a terminar y se va. El proceso rojo va a pasar ahora al procesador. Se va a ejecutar. Y si lo que le faltaba era poco, termina. Esta es una forma más fácil de entender lo que les he dicho. ¿Alguna duda? ¿Y el interrupt? ¿En qué momento? ¿Es cuando el usuario interrumpe de alguna forma? No. Vamos a ver en este mismo tema que existen algoritmos de planificación, por ejemplo, que se llama round robin o de carrusel, donde cada proceso tiene un tiempo específico en el procesador, por decir 3 milisegundos. Entonces, si el proceso ingresa y tiene 10 milisegundos, necesita 10 unidades de tiempo, 10, se ejecutan los 3 primeros en el procesador y luego automáticamente se interrumpe y vuelve a la cola. Le faltan 7. Entra el siguiente, se ejecuta por 3, si no termina, vuelve a la cola. El que estaba en 7 vuelve a ser ejecutado por el procesador. Está ejecutando, le faltan 4, vuelve a ser interrumpido y entra el siguiente que estaba esperando. Esa es la razón por la cual podemos tener un sistema pseudo paralelo. Es decir, que aparentemente todo está funcionando al mismo tiempo, pero que son pequeñas unidades de tiempo, decenas o centenas de milisegundos, ¿no? Donde tenemos tiempos de ejecución y tienen que ir rotando los procesos. Pues la interrupción puede ser
por el algoritmo de planificación, puede ser porque ha terminado, puede ser porque necesite algún tipo de dispositivo de entrada-salida, puede ser porque el usuario lo está matando, puede ser porque el sistema operativo ha detectado que está haciendo algo incorrecto. Pero cuando esto ocurre, lo último ocurre, no lo interrumpe y lo pasa a la cola de listos, lo interrumpe y lo bota, porque es algo dañino. ¿Qué más? ¿Entiende? Ok. Entonces, es más práctico utilizar una animación. Ahora bien, cuando un proceso rojo ha entrado y ha interrumpido y ha entrado un amarillo luego o un verde, pregunto, cuando está entrando el rojo otra vez al procesador, ¿cómo sabe el procesador dónde había quedado el trabajo del proceso para continuar? Porque si no supiese, volvería a empezar. ¿Cómo se logra de que los procesos que no han terminado tengan algún tipo de control de lo que estaban haciendo? Se guarda en la memoria caché. La memoria caché no se utiliza para esto. Vamos a ver la memoria caché para qué se utiliza cuando veamos el tema 5. Estamos lejos todavía de eso. Se guardaría en una memoria. Ok, se guarda en memoria, no en una memoria, pero precisamente en un registro que se llama bloque de control de procesos, PCB. ¿Sí? Se llama PCB, Process Control Block. Y en este registro, que tiene una serie de campos, se guarda, por ejemplo, el estado. ¿En qué estado se está dejando? Nuevo, listo, en ejecución, en espera, detenido, cualquier cosa. Un contador del programa. Si era 10, ahora ¿en cuánto está? En 7, por ejemplo. ¿Qué registro del procesador estaba usando? En AX tenía esto, en BX tenía lo otro, en CX tenía esto, en stack estaba esto. ¿Qué información para planificación necesita? Por ejemplo, si está utilizando un FIFO, entonces va a ser el primero en entrar es el primero en salir, así que se va a ir a la cola por orden de llegada. Pero si está utilizando otro algoritmo que le permita tener mayor prioridad, por ejemplo, aquí tiene que estar guardado eso, para que cuando ingrese otra vez a la cola, se lo ubique en la posición correcta y no al final. Va a depender del algoritmo de planificación. Información para administrar la memoria. ¿Qué direcciones de memoria estaba utilizando o qué direcciones requiere? Información del estado de entrada-salida. Si estaba teniendo que imprimir algo, si ha impreso una hoja que le faltan las 10 siguientes, y algún tipo de estadística, elementos. Aquí tenemos una serie de campos, que no son pocos, que nos muestran los elementos del PCB. Ahora bien, aquí tenemos igual, Process ID, vamos a ver que siempre existe un Process ID, de esa forma lo vamos a identificar, y tenemos un estado del proceso, con todos los programa, los registros y bueno, todos los campos adicionales. Cuando un proceso tiene que ser interrumpido para volver a la cola y va a ingresar un nuevo proceso, lo que sucede es algo que se llama context switch, cambio de contexto. ¿Qué implica el cambio de contexto? Que se guarda toda la información del proceso que está saliendo en su PCB. El proceso sale, entra el nuevo proceso y se pone en memoria todo lo que tiene en su PCB para continuar su trabajo. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Un cambio de contexto cuesta. Le cuesta tiempo desperdiciado al procesador. No está procesando nada. Es un tiempo de desperdicio para el procesador. Ahora, ¿cuántos cambios de contexto habrán en una máquina? ¿Alguna idea?
¿Cuántos cambios de contexto habrá? Voy a ejecutar aquí el comando top, que vendría a ser algo parecido al administrador de tareas de Windows. ¿Bien? Aquí me dice, se ordena por aquellos que están usando más procesador. Por ejemplo, un Windows Server, Google Chrome, etcétera, están utilizando aquí. ¿Por qué un Windows Server? Debo tener máquina virtual abierta, ¿no? Entonces, el kernel task, existen un montón de herramientas que están ejecutando en ese momento. Aquí está el Process ID. ¿Se distingue? Número de proceso. Hay un proceso 0, si se fijan. Debería ser el primero, ¿verdad? Eso vamos a ver en la siguiente clase. El comando que estoy ejecutando, el top, tiene este número de proceso. ¿Cómo van variando? Porque obviamente lo están haciendo en forma dinámica. Están intercambiando entre ellos y cada uno está utilizando más o menos procesador. Memoria, las direcciones de memoria que están usando, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un parent process ID. Lo vamos a dejar para la clase siguiente. Eso quiere decir que un proceso tiene un padre. Pero no nos interesa de momento. Nos interesa, está usando memoria y está usando procesador. ¿Está bien? Y se nota que existe cambios de contexto porque están trabajando dinámicamente todos ellos. Y en algún momento uno está utilizando más cosas que el otro. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, ¿cuántos procesos hay? Lamentablemente le falta pantalla para poder mostrarlo. Si yo pongo en pantalla completa esto, aún así no estoy mostrando todos. No estoy mostrando todos. ¿Cuántos procesos estoy ejecutando? No podría saber con esta terminal. Entonces voy a detenerlo y, por ejemplo, voy a buscar la opción aquí, Linux. Tengo los procesos que he ejecutado como usuario, los últimos. He hecho un login, he entrado, he utilizado un shell, he ejecutado el comando top por 2 veces y luego con el PSA. Me está mostrando una historia de los procesos de mi usuario, por ejemplo. En Linux existe algo que se llama TreePS, que me puede mostrar un árbol de los procesos. En Windows no existe esto, pero vamos a utilizar programas de terceros para hacer esto. A ver, quiero ver si tengo la máquina virtual para mostrarles. Windows. Dime. Entonces, en lo que nos ha mostrado con Top son las tareas que se están ejecutando. Sí. Y lo que nos ha mostrado con PS-A es los procesos. Hay una diferencia. En ambos son procesos, nada más que con el top está viéndose como la tarea, pero no se ven los procesos de por debajo. Pero cada uno tiene un Process ID. Les voy a mostrar algo parecido en Windows. Aquí tengo Windows. Primero vamos a presionar donde está control al suprimir. No tengo esas teclas, pero vamos a simularlas. Pues aquí está mi administrador de procesos. Lo que les he mostrado con el top es esto. Fíjense que aquí también, a medida que yo vaya haciendo cosas, esto dinámicamente va a ir cambiando. Debería. Ahorita está este programa inicialmente. No estoy cambiando nada, pero bueno, si se fijan, cada cierto momento hay un destello. Está refrescando, ¿no? Y los montos van cambiando. Pues aquí no hay mucho movimiento. Sin embargo, todos estos aparentemente son procesos. No lo son, son las aplicaciones que me está mostrando Windows. Y son pocas, fíjense. En el caso de Unix, no alcanzaba a verlas. Pero en el caso de Windows, son pocas. ¿Verdad? ¿Sí o no? Ok, de estas pocas que me muestra Windows, entonces engañoso, yo tengo un programa que se llama Monitor de Procesos. Y aquí sí me está mostrando los procesos como tal. Pues aquí voy a listar los procesos y voy a buscar algo, un nombre. Fíjense que WinLogon, ya lo he visto 2 veces. Otra vez. Quiero buscar un Explorer, por ejemplo. ¿Qué es el Explorer? ¿Se acuerdan?
¿No saben lo que es el Explorer? El escritorio. El escritorio, el shell, el entorno de trabajo de Windows. Estoy tardando mucho en cargar. Fíjense que abajo me dice que me está mostrando 490 de 67.000. ¿Qué entendería? ¿Que son 68.000 procesos? ¿Cómo se entendería eso? Pues vamos a utilizar uno aquí. ¿Cómo entendería? Aquí está el Explorer. 2 clics y aquí tengo, este es una salida de un hilo. Significa que está terminando. Me está dando la operación, el estado. Voy al proceso. Process ID 1476. Parent Process ID 1408. El padre siempre tiene que ser menor al hijo, jerárquicamente hablando. ¿No? Tengo los mismos datos que les he mostrado en Unix. Pero esto me está mostrando un programa de terceros, no el Windows. El Windows no me da esta información. Y puedo saber, por ejemplo, que sobre el kernel estoy utilizando programas como llamadas al sistema. Puedo ver ¿no? Aquí que el Explorer está utilizando DLLs diferentes. Y tengo un montón de DLLs. ¿No? Entonces, todos estos está utilizando el Explorer para poder trabajar. Fíjense que prácticamente no estoy haciendo nada. Y todos estos los está utilizando. Ahora, puede que no todos al mismo tiempo. Puede estar cargado esto, luego de terminar, se carga este otro. Pero estos ya son procesos diversos, que no me los muestra. Si yo muestro con control al suprimir, me va a mostrar esta aplicación, pero no todas las demás. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí hay algo que es interesante. Dice hilo. Y tiene un número más grande que el proceso. ¿Se acuerdan esa diferencia? Les he mencionado. No en esta clase. ¿No se acuerdan? Entonces, lo que hemos entendido hasta el momento. Existen tareas que se ejecutan con 2 clics o abriendo la tarea, ejecutando línea de comandos. La aplicación en realidad no es la que se ejecuta, sino esta aplicación se divide en pequeñas tareas que se llaman procesos. Estos procesos tienen una serie de estados por los cuales pasan, desde que se crean hasta que terminan. Para identificarlos se maneja un Process ID, para saber qué es qué. Y podemos ver una lista de estos procesos justamente aquí. Fíjense cuántos procesos tengo aquí. La pregunta era, ¿cuántos cambios de contexto tendré? ¿Qué opinan? Esto es Windows. Prácticamente no estoy haciendo más que ejecutar este programa en Windows. Y tengo tantas cosas abiertas. ¿Cuántos cambios de contexto tengo? Es difícil determinar en Windows cuántos hay. La buena noticia es que en Linux sí se puede. Existe un comando que nos permite ver una estadística donde aparecen cuántos cambios de contexto se muestran. Ustedes en su práctica segunda, van a mostrar los cambios de contexto, van a hacer la tarea y van a volver a mostrar cambios de contexto. Y se van a dar cuenta entre la primera y la segunda vez que muestran los cambios de contexto y cuántas tareas ustedes han hecho, cuántos cambios de contexto han transcurrido. Y se van a dar cuenta que no son decenas ni centenas, son miles. Todos esos, si le ponemos 1 milisegundo de tiempo y lo multiplicamos por esos miles, ese tiempo el procesador está sin utilizarse, desperdiciando su tiempo. Pues hay que tratar de reducir al máximo los cambios de contexto. Que sean lo mínimo posible los cambios de contexto. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Dudas? No hay dudas, se entendió todo. Los comandos aquí tienen un montón de opciones. Estaba buscando la que quería ejecutar, la de Linux, pero hay que buscar las relacionadas. Ok. Entonces, el día
Mañana a las 15:15 veríamos un repaso de esto y habrían consultas, si es que las hay en todo caso. El de la mañana no se pase clase, no se olviden de eso, porque hemos empezado martes, no hemos empezado el lunes. El lunes ya vamos a tenernos un poco al día. El día lunes vamos a avanzar sobre jerarquía de procesos. Y ahí van a entender un poco lo del padre y los hijos. ¿Está bien? ¿Dudas?